Abrí los ojos con el monótono sonido de la lluvia golpeando el techo. Afuera de mi casa, la gris mañana de Canapapolis diluía los colores del otoño en acuarelas. Noviembre era frío y húmedo, lo cual no sorprende en Carolina del Norte en esta época del año. Me llamo Emma Holloway. Tengo 77 años y vivo sola en la casa que compramos con Ray, mi difunto esposo. Han pasado 20 años desde que se fue, y a veces parece que fue ayer cuando estaba sentado en el porche en su mecedora favorita. Ahora esa silla está en un rincón de la sala. No me atrevo a sentarme en ella, pero tampoco me atrevo a quitarla. Busqué mis gafas en la mesita de noche. Estaban donde las había dejado, cuidadosamente dobladas junto al libro de Donna Tartt que llevaba 3 semanas intentando leer. Junto a él estaba mi celular, un teléfono caro de pantalla grande, un regalo de mi hijo la Navidad pasada. Para que siempre estés en contacto, mamá, había dicho Thorne. Sonó considerado, pero entendí la verdadera razón. Les facilitaba controlarme sin quitarles tiempo de sus asuntos. Thorne, mi único hijo, vivía con su familia a 15 minutos de mí, en un nuevo barrio de Canapapolis. Era un dentista exitoso con su propia clínica. Se había casado con Levenia Ross hacía 23 años. En aquel entonces, ella era asistente en su consultorio, joven y ambiciosa. Ahora, Levenia dirigía una cadena de salones de belleza, un negocio propio que había empezado con una pequeña peluquería y que ahora contaba con 3 locales por toda la ciudad. Tenían 2 hijos, Audrey, de 19 años, estudiante de una prestigiosa universidad en Charlotte, y Edwin, de 16, estudiante de secundaria adicto a los videojuegos. Me puse una bata abrigada y fui a la cocina. Allí me esperaba el café de ayer, que solo necesitaba recalentar. Mi rutina diaria era sencilla y predecible. Desayuno, lectura, un paseo por el barrio, si el tiempo lo permitía. Almuerzo, televisión o un libro, otro paseo, cena, otro libro o televisión, dormir. Ray siempre decía que pienso demasiado. Quizás sea cierto. En la tranquilidad de mi casa, tenía mucho tiempo para pensar. Me senté a la mesa de la cocina y miré por la ventana el paisaje lúgubre. El gato del vecino intentaba escapar de la lluvia bajo un seto. Pobrecito. Lo dejaría entrar, pero soy alérgico. El teléfono sobre la mesa vibró y vi el nombre de Thorne en la pantalla. ¡Qué extraño! Casi nunca llamaba por la mañana. Mamá, ¿ya te despertaste? Su voz sonaba seria, como siempre. Sí, Thorne, por supuesto. ¿Pasa algo? No, no. Solo quería avisarte que no puedo ir hoy a arreglar el grifo del baño. Edwin tiene una competencia y le prometí que lo llevaría. Suspiré. Thorne había prometido venir a arreglar el grifo que goteaba hacía 2 semanas. Siempre había una razón para el retraso. No pasa nada, dije. Llamaré a un fontanero. ¿Para qué gastar dinero? Me pasaré. Quizás el domingo, si no surge nada. Está bien, cariño. Sabía que no vendría, pero no tenía sentido discutir. Ah, y una cosa más. ¿Podrías cuidar la casa la semana que viene? Levenia y yo vamos a una conferencia en Nueva York durante 4 días. Eso es. ¿Necesitan algo? Claro, respondí. ¿Y los niños? Audrey está en la universidad y Edwin vendrá con nosotros. Le hará bien conocer Nueva York. Yo vigilaré la casa. No te preocupes. Gracias, mamá. Eres la mejor. Voy a por las llaves. Colgó sin despedirse, como siempre. Suspiré de nuevo y di un sorbo a mi café, que ya se estaba enfriando. No era que Thorne fuera un mal hijo. No era abusivo ni violento, solo indiferente. Cumplía con su deber filial, me llamaba una vez a la semana, pasaba por casa una vez al mes, me invitaba a todas las fiestas familiares. Pero no había sinceridad en todo esto, solo obligación. Sus visitas siempre eran breves y concisas. A veces pensaba que su lista de cosas por hacer decía, llamar a mi mamá 5 minutos.
Levenia era más directa conmigo. En los primeros años de su matrimonio, intentaba complacerme, a menudo visitando a la pequeña Audrey para ayudar en la casa, pero poco a poco su entusiasmo se desvaneció, sobre todo cuando se dio cuenta de que Ray y yo no le habíamos dejado a Thorne una herencia significativa. Claro, tenía una casa y algunos ahorros, pero era incomparable con lo que Levenia había anhelado al casarse con el hijo único de un ingeniero exitoso. Lo que ella no sabía, y lo que ni siquiera Thorne sabía, era que Ray se había dejado una herencia sustancial, pero no en forma de propiedades ni cuentas bancarias, sino en forma de la patente de uno de sus diseños, que había completado poco antes de morir. La tecnología tenía mucha demanda, y una importante empresa tecnológica pagó $7 millones por los derechos exclusivos. El dinero llegó a mi cuenta tan solo un año después de la muerte de Ray. Nunca le conté a nadie sobre el dinero, ni siquiera a Thorne, y mucho menos a Thorne. En ese momento, él apenas estaba empezando su consulta, llevaba 2 años casado y Audrey era apenas un bebé. Decidí ahorrar ese dinero para él y su familia, invertirlo sabiamente y, cuando llegara el momento, lo sorprendería con esa herencia. Al principio, pensé en decírselo de inmediato, pero algo me lo impidió. Quizás fue intuición. Quizás solo quería darle la oportunidad de triunfar por sí mismo. Ray siempre decía que una fortuna ganada con las propias manos era más valiosa que una herencia. Así que decidí esperar. Con el paso de los años, Thorne se convirtió en un hombre hecho a sí mismo. Su consultorio dental prosperó. Levenia desarrolló su negocio. Compraron una casa grande, enviaron a sus hijos a colegios privados y viajaron a complejos turísticos caros. No me necesitaban. Y cuanto más éxito tenían, menos pensaban en mí. Claro, en apariencia, todo parecía decente. Pasaban por allí para Acción de Gracias, Navidad, mi cumpleaños. A veces me invitaban a sus fiestas, donde me sentaba en un rincón a escuchar conversaciones sobre gente que no conocía. Thorne me presentaba a sus amigos con orgullo. Y esta es mi madre, Emma. Sigue viviendo sola y le va de maravilla. Sonaba a cumplido, pero entendí la implicación. Mira, no me la tienes colgada del cuello. Cogí el teléfono y marqué el número de un fontanero. El joven que contestó prometió estar allí en 1 hora. Qué bien, pensé. No había necesidad de esperar a Thorne. A veces pensaba que estaba retrasando reparaciones menores a propósito para que finalmente me diera por vencido y me mudara a una residencia de ancianos. No es que él me hubiera sugerido vivir con ellos. Levenia se había opuesto rotundamente a la idea, y no podía culparla. No quería ser una carga, pero me dolía darme cuenta de que la única hija que había gestado, parido y criado me veía como una carga molesta. A veces me preguntaba qué diría Ray si viera en qué se había convertido nuestra relación con mi hijo. Siempre estuvo más cerca de Thorne que yo. Solidaridad masculina, salidas de pesca juntos, charlas de maquinaria y tecnología. Quizás si Ray viviera, las cosas serían diferentes. El fontanero llegó puntual. Un joven llamado Brent resultó ser hablador y amable. Arregló el grifo en 20 minutos, se bebió el té que le ofrecieron e incluso compartió anécdotas de su abuela, que hacía poco había cumplido 80 años. Ella todavía conduce y juega a los bolos todos los domingos, dijo con una sonrisa. Ella dice, el secreto de la longevidad es no dejar de moverse nunca. Le devolví la sonrisa. Era agradable hablar con alguien que no miraba el reloj cada 5 minutos. Después de que se fuera el fontanero, decidí dar un paseo a pesar de la llovizna. Un impermeable, una bufanda, un paraguas, y ya estaba afuera, respirando el aire fresco. Me encantaba ver los cambios en nuestro barrio. Nuevos vecinos, cercas nuevas, niños que crecieron un par de centímetros durante el verano. Caminaba despacio, apoyándome en mi bastón, no porque no pudiera caminar sin él, sino para apoyarme en las aceras resbaladizas. Thorne me había regalado este bastón para mi 75º cumpleaños. Era precioso, con empuñadura de plata. Es antiguo, mamá, dijo. Entonces no me molesté en recordarle que un bastón antiguo no es el regalo más delicado para una madre mayor.
Le di las gracias y usé el bastón delante de él para no ofenderlo. De camino a casa, paré en un pequeño supermercado. Me gustaba comprar sola, aunque Torne insistía en que me la llevaran a casa. No tienes que cargar bolsas pesadas, mamá, me dijo. Pero sabía que no quería que tuviera un accidente o me cayera de camino a casa. Otro problema para un hijo ocupado. En la tienda, me encontré inesperadamente con Wendy, mi antigua compañera de la biblioteca donde trabajé antes de jubilarme. Hacía meses que no nos veíamos, y me encantó conocerla. Emma, ¿cuánto tiempo sin verte?, exclamó, abrazándome. ¿Cómo estás? Estoy bien, Wendy, respondí lentamente. ¿Te enteraste de que Torne abrió otra consulta? Ya tiene 4 dentistas. Sí, le va genial. Y tengo entendido que el negocio de Lebbenia también está creciendo. 3 salones de belleza, confirmé. Trabaja duro. Deberías estar orgulloso de ellos, dijo Wendy con una sonrisa. Niños exitosos como ese son la mejor recompensa para los padres. Asentí, sin saber qué decir. Sí, estaba orgullosa de los logros de mi hijo. ¿Pero me hacía feliz? Me hacía feliz darme cuenta de que mi hijo único vivía una vida maravillosa, pero no encontraba tiempo para llamarlo sin motivo alguno. ¿Y tú?, pregunté, cambiando de tema. ¿Sigues trabajando en la biblioteca? No, lo dejé el año pasado. Ahora soy voluntaria en un hospicio infantil. Les leo libros a niños que, no terminó la frase, pero la entendí. ¡Qué maravilla, Wendy! Siempre tuviste un don para encontrar los libros adecuados para cada persona. Hablamos un poco más. Wendy me invitó a una reunión de antiguos empleados de la biblioteca el mes que viene, y le prometí que lo pensaría. De vuelta en casa, guardé la compra y me senté junto a la ventana con una taza de té. La lluvia había arreciado, y me alegré de haber regresado antes del chaparrón de verdad. Volví a pensar en mi conversación con Wendy. Quizás también debería haber hecho voluntariado o haber buscado algún pasatiempo aparte de leer y ver películas antiguas. Tenía tiempo, mi salud me lo permitía y, lo más importante, tenía los fondos, los mismos $7 millones que estaban en cuentas y carteras de inversión gestionadas por mi asesor financiero, Alistair Prime. Alistair era la única persona, aparte de mí, que sabía del dinero de Ray. Trabajaba para una pequeña pero prestigiosa firma de inversiones y llevaba casi 20 años gestionando mis finanzas. Gracias a sus consejos, la suma no solo no había disminuido, sino que había crecido considerablemente a pesar de las periódicas crisis económicas. A principios de cada mes, Alistair me enviaba un informe sobre el estado de mis cuentas e inversiones. Leía estos informes con atención, aunque no siempre entendía todos los términos. Ray me enseñó los fundamentos de la educación financiera y yo intentaba controlar mi dinero, aunque Alistair hacía la mayor parte del trabajo. Nunca gasté ese dinero en mí. Vivía de mi pensión y de los pocos ahorros que Ray y yo teníamos antes de su invento. Mi casa era modesta pero cómoda, mi coche práctico pero no nuevo. No me permití lujos, creyendo que ese dinero era el futuro de Torne y sus hijos. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si al proteger a Torne de una fortuna inmerecida, le había privado de la oportunidad de descubrir que su padre no era solo un ingeniero de clase media, sino un auténtico inventor cuyo trabajo se valoraba en millones? ¿Y si al ocultarle el dinero, había contribuido sin querer a su distanciamiento? O, más probablemente, si Torne se hubiera enterado antes del dinero, no se habría vuelto aún más indiferente, creyendo que ya tenía una buena posición económica y no necesitaba su atención. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Lebbenia. Emma, soy Lebbenia. Torne dijo que aceptaste cuidar la casa la semana que viene. Sí, por supuesto. Genial. Hice una lista de cosas por hacer. Regar las plantas, revisar el correo, encender y apagar las luces por la noche. Te la enviaré por mensaje. Está bien, Lebbenia. Además, nos quedaremos con Mickey. Es nuestra nueva gata. La trajimos del refugio el mes pasado.
Me sorprendí. Levenia sabía que era alérgica a los gatos. Pero Levenia, soy alérgica a... No vas a vivir en nuestra casa, Emma, me interrumpió. Solo ven 2 veces al día a darle de comer y limpiar su arenero. Tardarás 5 minutos. Seguro que estarás bien. No discutí. Claro, podría haber dicho que incluso 5 minutos en presencia de un gato eran suficientes para provocarme una alergia, pero sabía que Levenia restaría importancia a mis objeciones o, peor aún, me acusaría de ser dramática. Está bien, Levenia, me ocuparé del gato. Gracias, Emma. Eres de gran ayuda. Colgó sin siquiera preguntarme cómo estaba. Guardé el teléfono y miré la lluvia por la ventana. Todos estos años, había estado ahorrando el dinero de Ray para Tony y su familia. ¿Pero se lo merecían? ¿Se merecían $7 millones, gente que no se tomaba ni 5 minutos para preguntarme sinceramente sobre mi vida? Por primera vez en 20 años, me permití preguntarme, ¿y si gastara ese dinero en mí? Comprara una casa en alguna isla, contratara sirvientes, viajara, tal vez incluso comprara un yate. ¿Y si, en lugar de esperar a morir en una casa tranquila en Canapapolis, empezara a vivir de verdad? El pensamiento era tan desconocido, tan liberador, que casi me daba miedo. Pero ya se había instalado en mi mente y sabía que volvería a él una y otra vez. Diciembre llegó a Canapapolis con un viento frío y las primeras nevadas. Nunca me ha gustado el invierno, pero en los últimos años, su llegada me ha traído una melancolía especial. A Ray le encantaba la Navidad, colgar guirnaldas por toda la casa, colocar renos brillantes en el césped y hornear galletas de jengibre. Tras su muerte, seguí honrando algunas tradiciones, pero cada año lo hacía menos. Saqué un pequeño árbol de Navidad artificial de la despensa, el mismo que Ray y yo habíamos comprado en nuestra última venta navideña. Era modesto, no más de 1 metro de alto, pero me bastaba. Lo coloqué en la cómoda de la sala, le añadí unas bolas de cristal y una guirnalda plateada. Esa era toda la decoración. Sentada en mi silla, miré el retrato de Ray en la pared. Estaba sonriendo, de pie ante su escritorio en el garaje que había convertido en taller. Fue allí donde nació su último invento, un chip mejorado para dispositivos médicos que posteriormente me reportó $7 millones. Ray trabajó en este proyecto durante los 2 últimos años de su vida. Pasaba horas en el taller, a veces olvidándose de comer. Le llevé sándwiches y café, que devoró sin apartar la vista de los esquemas y fórmulas. Me explicaba su trabajo, y aunque no entendía los detalles técnicos, veía cómo se le iluminaban los ojos al hablar de las posibles aplicaciones de su invento. Imagínate, Emma, dijo, este chip podrá procesar datos 10 veces más rápido que sus homólogos actuales. Eso significa que los equipos médicos podrán detectar problemas en etapas mucho más tempranas. Piensa en cuántas vidas podría salvar. Le creí. Siempre creí en su genio. Incluso cuando otros dudaban, Ray no era solo un ingeniero. Era un visionario. Simplemente le faltaba la ambición y la perspicacia empresarial para convertir sus ideas en éxito comercial. Hasta ese último invento, logró patentar su diseño un mes antes de que los médicos descubrieran que padecía una forma agresiva de cáncer de páncreas. Irónicamente, el hombre que creó la tecnología para la detección temprana de la enfermedad acudió al médico demasiado tarde. Para cuando se descubrió, el cáncer ya estaba en etapa 4. Ray falleció 3 meses después del diagnóstico. No tuvo tiempo de ver cómo su invento revolucionaba el mundo del diagnóstico médico, ni de ser reconocido por la comunidad profesional, ni de disfrutar de los frutos económicos de años de trabajo. Thorne tenía 34 años por aquel entonces. Acababa de abrir su consultorio dental tras obtener una hipoteca y un préstamo para equipo. Él y Levenia llevaban 2 años casados, y la pequeña Audrey tenía solo 1 año. Vivían modestamente en una pequeña casa a las afueras de Canapapolis, y Levenia solo soñaba con tener su propio negocio. Tras la muerte de Ray, pasaron varios meses antes de que representantes de una importante empresa tecnológica se pusieran en contacto conmigo. Estaban interesados en la patente de Ray y ofrecieron recomprarla por una suma considerable.
No sabía qué hacer. Así que busqué el consejo de Alistair Prime, un asesor financiero que me había recomendado un colega de Rey. Alistair me ayudó a negociar y finalmente a conseguir el mejor trato posible, $7 millones más un pequeño porcentaje de las futuras ventas de los equipos de chips de Rey. El dinero se depositó en mi cuenta en un solo pago, y de repente me sentí más rico de lo que jamás imaginé. En ese momento, me pareció natural compartir la noticia con Thorne, contarle sobre el ingenio de su padre, que Rey no solo reparaba equipos en la empresa donde trabajaba, sino que creaba nueva tecnología, para demostrarle que el trabajo duro podía dar resultados impresionantes, aunque no fueran inmediatos. Pero algo me detuvo. Quizás fue una conversación con Alistair, quien me advirtió que no tomara decisiones precipitadas. 7 millones es una suma considerable, señora Holloway, dijo, pero puede desaparecer muy rápido si no se administra con prudencia. Primero, hagamos un plan financiero. O quizás fue una conversación que escuché con Thorne cuando me visitó poco después de la muerte de mi padre. Estaba hablando por teléfono con Levenia. Sí, estoy bien. No, mamá está estupenda. No te preocupes, no tardo. Sí, preguntaré por la casa. Mamá no puede quedársela sola. Es obvio. Quizás podamos convencerla de que la venda y se mude a un apartamento más pequeño. No, no le estoy pidiendo que viva con nosotros. No tenemos suficiente espacio. ¿Dónde más pondríamos a mi madre? Esa conversación me dolió profundamente. Thorne pensó que era una carga antes incluso de poder serlo. Solo tenía 57 años, estaba en muy buena forma, trabajaba en la biblioteca y no necesitaba ayuda. Pero él ya estaba planeando cómo solucionar un posible problema. En ese momento, decidí no hablarle del dinero, al menos no de inmediato. Quería ver cómo se las arreglaba solo sin el apoyo económico de sus padres. Quería que aprendiera a valorar lo que ganaba con su propio esfuerzo, como Rey le había enseñado. Y lo hizo. En 20 años, Thorne pasó de aspirante a dentista a dueño de una respetable clínica. Levenia abrió su primer salón de belleza, luego un segundo, luego un tercero. Se mudaron a una casa espaciosa en un barrio exclusivo, enviaron a sus hijos a colegios privados y se alojaron en hoteles caros. Observé sus éxitos desde la distancia, orgulloso de sus logros, y al mismo tiempo, convirtiéndome en una parte cada vez más insignificante de sus vidas. Cuanto mejor les iba en el negocio, menos me necesitaban. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, las visitas más breves, las conversaciones más superficiales. Hubo momentos en los que casi me atreví a contarle a Thorne sobre el dinero, como cuando Audrey estaba solicitando ingreso a la universidad y les preocupaba la matrícula, o cuando Levenia tuvo problemas para alquilar un local para su tercer salón y tuvo que pedir un préstamo. Pero cada vez me callaba, en parte por miedo a que interpretaran mi silencio durante todos estos años como una traición, en parte porque para entonces ya estaban acostumbrados a resolver sus problemas solos y probablemente ni siquiera aceptarían mi ayuda, pero sobre todo porque no quería que me valoraran solo por el dinero. Después de tantos años, había planeado dejarles dinero como herencia. Hice un testamento que dividía la mayor parte entre Thorne, Audrey y Edwin, y una pequeña parte se destinaba a una organización benéfica, el Fondo de Jóvenes Inventores que había creado en memoria de Rey. Pero últimamente, me preguntaba cada vez más si merecían la herencia. Sobre todo después del incidente de Acción de Gracias, cuando a Levenia se le olvidó invitarme a la cena familiar. Me enteré por casualidad por un vecino que los vio a todos juntos en un restaurante. Cuando le pregunté a Thorne por qué no me habían invitado, murmuró algo sobre que creía que no me gustaban los restaurantes y que no querían molestarme. Esa noche no pude dormir durante mucho tiempo, pensando en que mi único hijo no me había invitado a las celebraciones familiares, que su esposa, que me ha llamado mamá durante 23 años, no le parece extraño olvidarse de su suegra, y que mis nietos, a quienes antes cuidaba, ahora apenas me saludan cuando los veo, con la mirada fija en sus teléfonos. Y entonces pensé, ¿y si gastara ese dinero en mí? ¿Y si, en lugar de dejar una herencia a gente que ya tenía dinero y no parecía apreciarme mucho, me permitiera disfrutar de mis últimos años?
Al día siguiente, llamé a Alistair y le pedí que viniera a una consulta. Se sorprendió. Solíamos reunirnos una vez al trimestre en su oficina, y la siguiente reunión aún estaba a 2 semanas de distancia. ¿Sucede algo, señora Holloway?, preguntó preocupado. No, Alistair, nada urgente. Solo necesito tu consejo sobre un cambio de planes. Llegó 2 días después, tan elegante como siempre, con un maletín de cuero y un traje formal. Alistair rondaba los 55 años, y en los 20 años que llevábamos trabajando juntos, no había cambiado mucho, salvo por unas pocas canas en las sienes. Se ve hermosa, señora Holloway, dijo al entrar en la casa. Siempre así. Vamos, Alistair, sonreí mientras lo acompañaba a la sala. A mi edad, eso no es un cumplido. Es una mentira educada. No, no lo es. Estás perfectamente conservado para tener 77 años. Muchos de mis clientes con la mitad de tu edad se ven mucho peor. Nos sentamos a la mesa del comedor, que había preparado con un juego de té y galletas caseras. Alistair sacó una carpeta de su maletín. Entonces, señora Holloway, ¿hay algún cambio que quiera comentar? ¿Problemas con la cartera de inversiones actual? No, Alistair. La cartera está bien. Gestionas mis finanzas muy bien, como siempre. Quería hablar sobre, hice una pausa, buscando las palabras adecuadas, sobre algunos cambios en mis planes para el futuro. Arqueó una ceja, pero no dijo nada, esperando a que continuara. Verás, he estado ahorrando dinero durante todos estos años para Thorne y su familia, con la intención de dejarles una buena herencia. Pero últimamente, he estado pensando que quizá debería gastar parte en mí mientras aún pueda disfrutar de la vida. Alistair me miró con atención. Es una idea perfectamente razonable, señora Holloway. Si me permite una observación personal, me he preguntado durante mucho tiempo por qué vive tan frugalmente con esos recursos. Claro que la prudencia financiera es admirable, pero a veces uno puede permitirse ciertos placeres. Estaba pensando en una casa en algún lugar cálido, tal vez el Caribe o Florida. Es una idea maravillosa. Con tu dinero, puedes comprarte una buena propiedad en cualquiera de esos sitios. ¿Has visto alguna en particular ya? La verdad es que no. También estaba pensando en un yate, en viajar y quizás en contratar personal. Ya no soy tan joven, y me vendría bien algo de ayuda en casa. Alistair asintió, tomando notas en su cuaderno. Es bastante factible con su capital, señora Holloway. Una casa bonita en un barrio exclusivo de Florida o el Caribe costará entre $500,000 y $2 millones, dependiendo del tamaño y la ubicación. Un yate cuesta entre 500,000 y varios millones, también según el tamaño y el equipamiento. Personal, unos $150,000 al año. Viajes, calculemos otros $100,000 al año. Está todo dentro de sus posibilidades. Lo escuché y mis fantasías empezaron a tomar forma. Realmente era posible. Realmente podía permitirme una vida así. ¿Qué tal una herencia para Thorne y los nietos?, pregunté. Aún quiero dejarles algo. Incluso si gastas 2 o 3 millones en una casa, un yate y otras compras importantes, aún te queda una cantidad considerable para heredar. Además, no olvides los ingresos por inversiones. Tu cartera genera unos $400,000 al año, más que suficiente para cubrir tus gastos corrientes y reinvertir. Acordamos que empezaría con un viaje al Caribe después de Navidad. Alistair me recomendó un buen agente de viajes y prometió preparar varias opciones de cartera de inversión enfocadas en mis nuevos objetivos. Al día siguiente, llamé a la agencia de viajes y pedí cita. Pensar en mi próximo viaje me llenó de energía. Por primera vez en mucho tiempo, miraba con ilusión el futuro en lugar de mirar con nostalgia el pasado. A mediados de diciembre, Thorne llamó para hablar de los planes navideños. Mamá, estamos pensando en reunirnos en casa el 25 a las 5 de la tarde. ¿Te parece bien? Sí, claro, Thorne. ¿Qué puedo llevar? No necesitas nada, mamá. Levenia se encargará de todo.
Podría hornear tu pastel de nueces favorito. No te molestes, mamá. Levenia ya pidió el postre en la pastelería. Me tragué el resentimiento. Mi pastel de nueces pecanas siempre era el plato principal de las reuniones familiares. Ray decía que valía la pena vivir para ver la Navidad. A Torne le encantaba ese pastel de nueces pecanas de niño, pero al parecer ahora prefería los postres comprados a mi repostería casera. Unos días después, Levenia me llamó para pedirme que cuidara a su nuevo gato, Mickey, durante su viaje a un evento corporativo de Nochevieja. A pesar de mi alergia a los gatos, que ella conocía bien, Levenia insistió: «Emma, no vivirás en nuestra casa», me dijo. «Solo pásate 2 veces al día para alimentarla y limpiar su arenero. Te llevará 5 minutos. Seguro que puedes hacerlo». No discutí, aunque sabía que incluso 5 minutos en presencia de un gato bastaban para provocarme una alergia. Levenia se desmayó sin siquiera preguntarme cómo estaba. Una semana antes de Navidad, decidí dar un paso más hacia mi nueva vida. Llamé a un agente inmobiliario especializado en bienes raíces en Florida y el Caribe y le pedí que me enviara casas en venta. Al día siguiente, recibí un correo electrónico con docenas de fotos de villas de lujo frente al mar. Una de ellas, ubicada en San Bartolomé, me llamó especialmente la atención: una casa blanca con persianas azules, rodeada de palmeras y con acceso privado a la playa. Llamé a la agente inmobiliaria y le dije que me gustaría verla durante mi viaje en enero. Estaba encantada y prometió organizar todo. Esa misma noche, Torne llamó. Parecía molesto. «Mamá, ¿podrías venir mañana? Nuestro lavavajillas está roto y Levenia está organizando una cena prenavideña para su personal. Necesitamos que nos ayudes con los platos». «Claro, Torne». «¿A qué hora debería llegar?» A las 6 estaría perfecto». «Y, mamá, ¿te apetece algo decente?» «Habrá gente importante para Levenia». Sentía la irritación creciendo en mi interior. Torne no me había llamado en 2 semanas, y ahora me llamaba solo porque necesitaban una niñera gratis, y tenía el descaro de decirme cómo vestirme. «Intentaré no avergonzarte con ese aspecto, Torne», dije con más frialdad de la que pretendía. «Mamá, no quise decir eso. Estaré allí a las 6 con ropa decente». Colgué el teléfono, sintiendo que me temblaban las manos. Por primera vez en años, me permití mostrar irritación al hablar con mi hijo. Normalmente, me contenía por miedo a ofenderlo o a parecer desagradecida por las migajas de atención que recibía. Pero ahora, con planes para una nueva vida ya formándose en mi cabeza, me sentía más libre. Al día siguiente, llegué a su casa a las 6 de la tarde, vestida con mi mejor vestido y chaqueta. Levenia me recibió en la puerta, ya vestida de etiqueta, con el pelo y el maquillaje perfectos. «Emma, gracias a Dios que estás aquí. Los invitados llegarán en cualquier momento. Los platos están en la cocina. Los delantales en la cocina. Cuando termines, guarda los platos en el armario. Torne arreglará el lavavajillas este fin de semana». Se dio la vuelta y se fue a la sala sin siquiera darme las gracias. Entré en la cocina y encontré una montaña de platos sin lavar. Obviamente, llevaban días amontonándolos, esperando a que arreglaran el lavavajillas. Me puse un delantal y me puse manos a la obra. Pasé toda la tarde en la cocina, lavando platos y, de vez en cuando, ayudando a servirlos. Ninguno de los invitados me prestó atención. Para ellos, solo era una simple asistente. Levenia no me presentó a ninguno de sus compañeros ni empleados. Torne, pasando por la cocina, preguntó: «¿Todo bien, mamá?», y, sin esperar respuesta, regresó con los invitados. Para cuando el último invitado se fue, era casi medianoche. Lavé el último plato, me quité el delantal y salí a la sala. Levenia estaba sentada en el sofá, bebiendo vino. Torne guardaba las copas vacías. «¿Y bien?», pregunté. «Genial», respondió Levenia sin mirarme. «Gracias por tu ayuda, Emma». «Sí, gracias, mamá», repitió Torne. «Nos ayudaste mucho».
Pedí un taxi, dije. Llegará en cualquier momento. ¿Un taxi? Thorne finalmente me miró. ¿Puedo llevarte? No hace falta. Veo que estás cansada y no quiero esperar a que termines aquí. Me despedí y salí a esperar un taxi. No quería quedarme ni un minuto más en su casa, donde no me sentía como una madre y una abuela, sino como una sirvienta, a la que llamaban cuando la necesitaban y dejaban ir cuando no. En el taxi, reflexioné sobre cómo había cambiado nuestra relación con Thorne con los años. De niño, éramos muy cercanos. Le leía cuentos, le enseñaba a montar en bicicleta, le ayudaba con sus tareas. Me confiaba sus secretos y compartía sus sueños. Cuando empezó a salir con Levenia, me alegré por él. Parecía una chica inteligente y ambiciosa que podría hacerlo feliz. Y quizá lo era. Quizá de verdad eran felices juntos. Simplemente no había espacio para mí en su felicidad. Al llegar a casa, me senté frente a la computadora y abrí el correo electrónico de la agente inmobiliaria. Miré las fotos de la casa en St. Barts una vez más y le escribí que quería concertar una cita lo antes posible. Vendré a la isla el 3 de enero, escribí, y me gustaría visitar la casa ese mismo día. Por primera vez en años, sentí que realmente ansiaba algo. La Navidad en casa de Thorne y Levenia ya no era una festividad que ansiaba. Ahora era simplemente un evento obligatorio que vivir. Pero ir al Caribe, ver la casa de mis sueños, planear una nueva vida, todo me llenaba de una energía y una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Ray estaría encantado, pensé al mirar su foto. Siempre quiso que viviera la vida al máximo. La mañana de Navidad fue inesperadamente soleada para diciembre en Canapapolis. Rayos de luz se filtraban a través de las persianas hacia mi habitación cuando abrí los ojos. Por un momento, creí oír la voz de Ray llamándome a la cocina, donde ya había preparado un desayuno navideño, pero fue solo una ilusión. Ray había fallecido hacía 20 años, y desde entonces, las mañanas de Navidad se habían convertido en las horas más solitarias del año para mí. Me levanté lentamente de la cama y me acerqué a la ventana. Las casas de los vecinos estaban decoradas con guirnaldas y figuras navideñas. Los niños ya corrían afuera, presumiendo sus nuevos regalos. La vida seguía, con o sin Ray. Después de desayunar y tomarme un café, me puse a preparar mi visita vespertina con Thorne y Levenia. Aunque Levenia insistió en que no necesitaba llevar nada, no podía ir con las manos vacías. Saqué los regalos que había preparado, para Thorne, unos gemelos antiguos que habían pertenecido a su abuelo, para Levenia, un pañuelo de seda comprado en una boutique cara de Charlotte, para Audrey, una pulsera de plata grabada con sus iniciales, para Edwin, una edición de coleccionista de una novela de ciencia ficción que esperaba que le interesara. Luego me cuidé. Elegí un vestido azul oscuro de manga larga, lo suficientemente elegante para la fiesta, pero no demasiado llamativo. Sistema, llamativo. Me peiné y me apliqué un maquillaje ligero. El espejo reflejaba a una mujer que parecía mucho más joven de sus 77 años. Unos buenos vaqueros y el cuidado personal habían surtido efecto. Casi no tenía arrugas profundas. Mi espalda estaba recta y caminaba con seguridad. Mientras terminaba mis preparativos, sonó el teléfono. El número me resultaba desconocido, con un prefijo internacional. Hola, respondí con cierta aprensión. ¿Señora Holloway? Era una voz de mujer con un ligero acento. Soy Isabelle Duprey, la agente inmobiliaria de St. Barts. Lamento molestarla en vacaciones, pero tengo buenas noticias. Los dueños de la villa que le interesa están dispuestos a reducir el precio en $200.000 y toma una decisión en una semana después de la inspección. Me sorprendió recibir una llamada el día de Navidad, pero la verdad es que eran buenas noticias. Gracias, señora Duprey. Es una oferta muy interesante. Estaré en la isla el 3 de enero, como acordamos. Está bien, señora Holloway. Tendré todos los documentos listos para su inspección. Si decide comprar la villa, podemos firmar el contrato preliminar al día siguiente.
Los propietarios están muy motivados para vender, y con su presupuesto de 2,5 millones, incluso podríamos considerar incluir algunos muebles y equipos en la operación. Suena maravilloso, respondí, sintiendo la emoción crecer en mi interior al pensar en mi propia villa junto al mar. Espero verte de nuevo. Yo también, señora Holloway. Feliz Navidad. Feliz Navidad, señora Duprey. Colgué sin ver a Thorne en la puerta de la cocina. Había venido a recogerme para una cena familiar y, obviamente, había entrado mientras hablaba por teléfono. Su rostro reflejaba sorpresa y confusión. Mamá, dijo lentamente, ¿qué era eso? ¿Con quién hablabas de 2,5 millones de dólares? Sentí que la sangre me subía por la cara. 20 años de secretismo estaban a punto de salir a la luz, y no estaba preparada. Thorne, no te oí entrar, dije. La puerta no estaba cerrada con llave, respondió, sin dejar de mirarme. ¿Qué fue? ¿Una broma? ¿Estafadores telefónicos? Respiré hondo. Había llegado el momento de la verdad, aunque no como lo había planeado. No, Thorne. No era una broma, ni eran estafadores. Era un agente inmobiliario del Caribe. Sí, ¿estás pensando en comprar una villa en San Bartolomé? Arqueó tanto las cejas que casi desaparecieron bajo la línea del cabello. ¿Una villa en San Bartolomé por 2,5 millones de dólares? Mamá, ¿estás bien? Quizás deberías ir al médico. No me pasa nada, Thorne, respondí, sintiendo que la irritación se mezclaba con la vergüenza. No estoy loca, si a eso te refieres. Entonces explícame cómo vas a comprar una villa por 2,5 millones si has vivido toda tu vida con una pensión de bibliotecario. Suspiré y señalé una silla. Creo que será mejor que nos sentemos. Es una larga historia, y siento que te la estés contando así. Thorne se sentó, observándome con recelo. Reuní mis pensamientos y comencé a contarles la historia del último invento de Rey, la patente, el acuerdo con la empresa tecnológica y los 7 millones de dólares que habían estado en mis cuentas y carteras de inversión durante todos estos años. Mientras hablaba, la expresión del rostro de Thorne cambió de incredulidad a asombro, luego a conmoción, y finalmente a algo que no pude identificar, quizás una mezcla de resentimiento y rabia. «Me estás diciendo», dijo cuando terminé, «que todos estos años has tenido 7 millones de dólares y nunca me has dicho nada? ¿Ni siquiera cuando pedí una hipoteca y un préstamo para el equipo de la clínica? ¿Ni siquiera cuando Levenia y yo trabajábamos 16 horas al día para mantener a nuestra familia? ¿Ni siquiera cuando Audrey tuvo que pagar la universidad? Thorne, quería que salieras adelante por tu cuenta, como te enseñó tu padre. Y lo lograste. Mírate, un dentista exitoso con tu propia consulta, una casa hermosa, una familia feliz. Has logrado todo eso sin mi ayuda financiera, y estoy orgulloso de ti. Tenemos que irnos, dijo finalmente, mirando su reloj. Levenia nos espera. Continuaremos esta conversación más tarde con la familia. El viaje a casa de Thorne transcurrió en un tenso silencio. Al llegar, Levenia nos recibió en la puerta, vestida con un elegante vestido rojo y con el pelo y el maquillaje perfectos. «Feliz Navidad, Emma», dijo. Me abrazó, tan formal como siempre, sin apenas rozarme. «Pasa». «Suena maravilloso», respondí, sintiendo la emoción crecer en mi interior al pensar en mi propia villa junto al mar. «Espero verte de nuevo». «Yo también, señora Holloway». «Feliz Navidad». «Feliz Navidad, señora Duprey». Colgué sin ver a Thorne en la puerta de la cocina. Había venido a recogerme para una cena familiar y, obviamente, había entrado mientras hablaba por teléfono. Su rostro reflejaba sorpresa y confusión. «Mamá», dijo lentamente, «¿qué era eso? ¿Con quién hablabas de 2,5 millones de dólares?» Sentí que la sangre me subía por la cara. 20 años de secretismo estaban a punto de salir a la luz, y no estaba preparada. «Thorne, no te oí entrar», dije. «La puerta no estaba cerrada con llave», respondió, sin dejar de mirarme. «¿Qué fue? ¿Una broma?»
¿Estafadores telefónicos? Respiré hondo. Había llegado el momento de la verdad, aunque no como lo había planeado. No, Thorne. No era una broma, ni eran estafadores. Era un agente inmobiliario del Caribe. Sí, ¿estás pensando en comprar una villa en San Bartolomé? Arqueó tanto las cejas que casi desaparecieron bajo la línea del cabello. ¿Una villa en San Bartolomé por $2,5 millones? Mamá, ¿estás bien? Quizás deberías ir al médico. No me pasa nada, Thorne, respondí, sintiendo que la irritación se mezclaba con la vergüenza. No estoy loca, si a eso te refieres. Entonces explícame cómo vas a comprar una villa por $2,5 millones si has vivido toda tu vida con una pensión de bibliotecario. Suspiré y señalé una silla. Creo que será mejor que nos sentemos. Es una larga historia, y siento que te la estés contando así. Thorne se sentó, observándome con recelo. Reuní mis pensamientos y comencé a contarles la historia del último invento de Rey, la patente, el acuerdo con la empresa tecnológica y los $7 millones que habían estado en mis cuentas y carteras de inversión durante todos estos años. Mientras hablaba, la expresión del rostro de Thorne cambió de incredulidad a asombro, luego a conmoción, y finalmente a algo que no pude identificar, quizás una mezcla de resentimiento y rabia. «Me estás diciendo», dijo cuando terminé, «que todos estos años has tenido $7 millones y nunca me has dicho nada? ¿Ni siquiera cuando pedí una hipoteca y un préstamo para el equipo de la clínica? ¿Ni siquiera cuando Levenia y yo trabajábamos 16 horas al día para mantener a nuestra familia? ¿Ni siquiera cuando Audrey tuvo que pagar la universidad? Thorne, quería que salieras adelante por tu cuenta, como te enseñó tu padre. Y lo lograste. Mírate, un dentista exitoso con tu propia consulta, una casa hermosa, una familia feliz. Has logrado todo eso sin mi ayuda financiera, y estoy orgulloso de ti. Tenemos que irnos, dijo finalmente, mirando su reloj. Levenia nos espera. Continuaremos esta conversación más tarde con la familia. El viaje a casa de Thorne transcurrió en un tenso silencio. Al llegar, Levenia nos recibió en la puerta, vestida con un elegante vestido rojo y con el pelo y el maquillaje perfectos. «Feliz Navidad, Emma», dijo. Me abrazó, tan formal como siempre, sin apenas rozarme. «Pasa. Ya están todos aquí». Todos se referían a Audrey, que había vuelto de la universidad por vacaciones, y a Edwin, absorto en su teléfono como siempre. Ambos me saludaron con desgana, aceptando los regalos con sonrisas educadas pero poco sinceras. Noté que Thorne llevaba a Levenia aparte y le decía algo en voz baja. Sus ojos se abrieron de par en par y la miré. «Ya está. He estado esperando este momento desde que Thorne descubrió mi secreto. De hecho, Levenia, ya tengo planes para ese dinero». «¿Qué planes?», preguntó ella, todavía sonriendo, pero con tensión en la voz. «Voy a comprar una casa en San Bartolomé, quizá un yate, viajar y contratar personal para vivir cómodamente». La sonrisa se borró lentamente del rostro de Levenia. «Pero, es mucho dinero, Emma. No puedes gastarlo todo en ti misma. ¿Y tu familia? ¿Y Thorne, tu único hijo? ¿Y tus nietos?» «Thorne está en una situación muy adinerada», dije con calma. «Tiene un bufete exitoso, una casa y coches. Audrey estudia en una universidad prestigiosa. Edwin pronto la seguirá. No necesitas mi dinero». «No se trata de necesidad, Emma», Levenia empezaba a perder la paciencia. «Se trata de justicia. Ese dinero es la herencia de Rey. Debería quedarse en la familia, pasar a la siguiente generación. Es de familia, Levenia. Lo tengo. Y yo también soy de la familia, ¿verdad?» Levenia se enderezó en su silla, con el rostro endurecido. «Emma, sé razonable. Tienes 77 años. ¿Cuánto tiempo más vivirás? ¿5, 10? ¿Para qué necesitas una casa en las islas o un yate? Ese dinero debería ser de toda la familia. Devuélvelo».
Se hizo el silencio en la habitación. Incluso Torne pareció sorprendido por la franqueza de su esposa. Levenia, le gritó. ¿Qué? Se giró hacia él. Te digo la verdad. Tu madre nos ha estado ocultando millones todos estos años, y ahora quiere gastarlos en fantasías en lugar de cuidar el futuro de la familia. Es egoísta e injusto. La miré, con una extraña calma. Por fin se habían quitado las máscaras. Se acabaron las sonrisas falsas, los cumplidos falsos, solo la codicia pura y dura. No te voy a dar ese dinero, Levenia, dije en voz baja pero con firmeza. Ni ahora, ni después de mi muerte. ¿Qué quieres decir? Su voz se volvió estridente. Voy a cambiar mi testamento. En lugar de dejártelo todo, me gastaré el dinero en mí, una casa en las islas, un yate, viajes, sirvientes personales, todo lo que Rey y yo soñamos pero nunca pudimos permitirnos. Y el resto del dinero se destinará a la caridad, al fondo de jóvenes inventores que he creado en memoria de Rey. Levenia palideció, como si la hubiera golpeado. No puedes hacer eso, susurró. Es el dinero de Rey y tiene que quedarse en la familia. Se quedará en la familia, Levenia. Mi familia, de la que, por lo visto, no formas parte. La verdadera familia no son quienes solo te recuerdan cuando necesitan algo, ni quienes olvidan invitarte a acción de gracias, ni quienes te piden que cuides a tu gato sabiendo que tienes alergia, y mucho menos quienes solo se interesan por tu vida después de enterarse de tus millones. Torne me miró con una expresión que no supe interpretar, quizá era de comprensión, quizá de vergüenza. Mamá, empezó. Pero levanté la mano, deteniéndolo. No hace falta, Torne. No te culpo ni a ti ni a tu familia. Cada uno vive su propia vida. Tiene sus propias prioridades. Lo entiendo. Pero tienes que entender que tengo derecho a vivir mi vida y a usar mi dinero como me plazca. Pero somos una familia, dijo casi suplicante. La familia es más que solo lazos de sangre, Torne. Una familia son personas que se quieren, que se interesan por la vida de los demás, que se ayudan no porque esperen algo a cambio, sino porque se aman. Fuimos una familia una vez, pero eso fue hace mucho tiempo. El día después de Navidad me recibió en silencio. Me desperté tarde, con una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Los sucesos de la noche anterior aún me rondaban la mente, la mirada de asombro en el rostro de Torne, la furia pálida de Levenia, la confusión en los rostros de mis nietos. El secreto que había guardado durante 20 años se había revelado de la forma más inesperada. Y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Preparé café y me senté junto a la ventana, viendo a un vecino montar su bicicleta nueva por la calle Nevada, la simple alegría de la infancia. Torne también había sido así alguna vez, un niño entusiasta, entusiasmado con un juguete nuevo. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo se convirtió en un hombre para quien el dinero era más importante que las relaciones? ¿O siempre había sido así, y yo simplemente no quería verlo? El teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Alice Tister. Buenos días, señora Holloway. Espero no haberla despertado. No, Alice Tister. Llevo mucho tiempo despierta. La miré. Ya está. He estado esperando este momento desde que Torne descubrió mi secreto. De hecho, Levenia, ya tengo planes para ese dinero. ¿Qué planes?, preguntó ella, todavía sonriendo, pero con tensión en la voz. Voy a comprar una casa en San Bartolomé, quizá un yate, viajar y contratar personal para vivir cómodamente. La sonrisa se borró lentamente del rostro de Levenia. Pero, es mucho dinero, Emma. No puedes gastarlo todo en ti misma. ¿Y tu familia? ¿Y Torne, tu único hijo? ¿Y tus nietos? Torne está en una situación muy adinerada, dije con calma. Tiene un bufete exitoso, una casa y coches. Audrey estudia en una universidad prestigiosa. Edwin pronto la seguirá. No necesitas mi dinero. No se trata de necesidad, Emma. Levenia empezaba a perder la paciencia.
Se trata de justicia. Ese dinero es la herencia de Rey. Debería quedarse en la familia, pasar a la siguiente generación. Es de familia, Levenia. Lo tengo. Y yo también soy de la familia, ¿verdad? Levenia se enderezó en su silla, con el rostro endurecido. Emma, sé razonable. Tienes 77 años. ¿Cuánto tiempo más vivirás? 5, 10. ¿Para qué necesitas una casa en las islas o un yate? Ese dinero debería ser de toda la familia. Devuélvelo. Se hizo el silencio en la habitación. Incluso Thorne pareció sorprendido por la franqueza de su esposa. Levenia, le gritó. ¿Qué? Se giró hacia él. Te digo la verdad. Tu madre nos ha estado ocultando millones todos estos años, y ahora quiere gastarlos en fantasías en lugar de cuidar el futuro de la familia. Es egoísta e injusto. La miré, con una extraña calma. Por fin se habían quitado las máscaras. Se acabaron las sonrisas falsas, los cumplidos falsos, solo la codicia pura y dura. Le serví una taza y me senté frente a él. Nos quedamos en silencio unos largos segundos antes de que él hablara. Mamá, quería disculparme por lo de ayer. Levenia, no lo decía con esa intención. No quería que sonara tan grosero. ¿Cómo lo quiso decir, Thorne? Pregunté con calma. ¿Danos tu dinero? ¿De todas formas vas a morir pronto? ¿Hay otra forma de decirlo? Arrugó la nariz, pero continuó, estaba tan sorprendida como todos nosotros. ¿Entiendes? Es una noticia importantísima, $7 millones, y nunca nos lo dijiste. 20 años, mamá. 20 años nos ocultaste que papá era un inventor genial, que su trabajo valía millones. ¿No crees que teníamos derecho a saberlo? Quizás, admití. Pero en ese momento, tomé la decisión que creí correcta. Quería que te construyeras una vida sin el dinero fácil. Y mira lo que has logrado, tienes éxito. Tienes una familia hermosa, tu propio negocio, ¿fue una decisión equivocada? No se trata de eso, mamá. Se trata de confianza. No confiaste lo suficiente en mí como para decirme la verdad. Había algo de verdad en lo que dijo, y me dolió. Pero también vi otro motivo detrás de ese dolor, el mismo que tenía Levenia. ¿Qué quieres, Thorne?, pregunté sin rodeos. ¿Por qué has venido hoy? Suspiró, apartando la mirada. Quiero que reconsideres tu decisión, madre. Ese dinero podría quedarse en la familia. No tienes que dárnoslo ahora, sino en el futuro, para los nietos, para su educación, para su futuro. Audrey y Edwin ya han tenido un gran comienzo en la vida gracias a ti y a Levenia. Tienen oportunidades con las que la mayoría solo puede soñar. Y ni siquiera me conocen, Thorne. Apenas me hablan en las reuniones familiares. Eso se puede cambiar, mamá. Podemos hablar más y pasar más tiempo juntos. Solo ahora que te enteraste del dinero. Negué con la cabeza. Esa no es la clase de relación que quiero, Thorne. No es sincera. Thorne parecía desanimado. Claramente no esperaba que fuera tan inflexible. Mamá, piénsalo bien. No tomes decisiones precipitadas. Ese dinero es parte del legado de papá. Debería quedarse en la familia. Soy de la familia, Thorne. Y Rey sería la primera persona en decirme que gastara ese dinero en mí, para vivir la vida que soñamos juntos pero que no pudimos tener. Thorne terminó su café y dejó la taza sobre la mesa. Tengo que irme. Tengo un paciente a las 10. Pero ya hablaremos de esto. Mamá, por favor, piensa en lo que te dije. Se marchó, dejándome con un precioso ramo y un regusto amargo por la conversación. Me di cuenta de que esto era solo el principio. Thorne y Levenia no se rendirían tan fácilmente, sobre todo con esa cantidad de dinero de por medio. Y tenía razón. En los días siguientes, mi casa se convirtió de repente en el centro de atención de la familia.
Levenia pasaba por casa con repostería casera, comprada en la panadería, pero servida con esmero en sus propios platos. Thorne llamaba varias veces al día para preguntar por mi salud y mi estado de ánimo. Incluso los nietos mostraron una atención inesperada. Audrey me enviaba selfies desde la universidad con el texto: "Te extraño, abuela", y Edwin se ofreció a ayudarme a configurar mi computadora, aunque ni siquiera sabía que tenía una. Todas estas expresiones de repentino amor y preocupación eran tan transparentes que casi resultaban lastimosas. Pero no estaba dispuesto a ceder a estas manipulaciones. Acepté cortésmente sus visitas y llamadas, les agradecí su atención, pero me mantuve firme en mi decisión. El viernes, 3 días después de Navidad, me reuní con la agente de viajes que me había recomendado a Liz Tister. Sheila Morrison resultó ser una mujer de mediana edad y llena de energía, especializada en viajes de lujo. Señora Holloway, le he preparado algunas opciones, me dijo, extendiendo folletos brillantes sobre la mesa del café. Según sus preferencias, le recomiendo empezar por San Bartolomé, luego por Antigua y quizás Santa Lucía. En cada isla, tenemos habitaciones de lujo reservadas en los mejores hoteles. Traslados privados y guía personal si lo desea. Todo es de primera. Hojeé los folletos, maravillándome con las fotos de aguas azules, playas de arena blanca y villas lujosas. Era un mundo que nunca había visto, un mundo que siempre me había parecido inalcanzable. Se ve magnífico, Sheila. ¿Cuándo podemos organizarlo todo? Le he reservado para el 3 de enero, tal como lo solicitó. Un vuelo directo a San Martín y luego un jet privado a San Bartolomé. Un representante del hotel le recibirá y le acompañará directamente a su suite. Allí se encontrará con la señora Duprey para visitar la villa. Excelente. ¿Y los yates? Dijiste que podías organizar un tour. Sí, por supuesto. Tenemos una cita con un agente en Antigua especializado en yates de lujo. Tiene algunos que podrían interesarle, con precios que van desde los $800.000 hasta los $2 millones. Todos los yates tienen una antigüedad máxima de 5 años, están completamente equipados y listos para navegar. Asentí, sintiendo la emoción crecer en mi interior. Ray siempre había soñado con un yate, con navegar por la costa caribeña. Ahora podía cumplir ese sueño por los dos. ¡Qué maravilloso, Sheila! Confío en tu decisión. Hablamos un poco más del viaje y firmé todos los documentos necesarios. Al salir del café, me sentí ligero y libre, como si me hubiera quitado el peso que había cargado durante todos estos años. Al volver a casa, encontré una cesta de fruta en la puerta y una nota de Levenia: "Querida Emma, espero que esta fruta te anime. Thorne y yo queremos invitarte a cenar el sábado. Con cariño, Levenia". Dejé la cesta en la mesa de la cocina y negué con la cabeza. Levenia nunca me había dejado un regalo y, desde luego, nunca había firmado con cariño. Era tan obvio que ni siquiera resultaba molesto, solo cansador con sus evidentes intentos de manipulación. Decidí aceptar su invitación. Al fin y al cabo, me iba pronto y necesitaba contarles mis planes. Mejor hacerlo en persona que dejar una nota o llamar desde el aeropuerto. El sábado por la noche, me puse el mismo vestido azul oscuro que usé para Navidad, tomé un taxi y fui a casa de Thorne y Levenia. Me recibieron en la puerta con un entusiasmo exagerado. «Mami, qué amable de tu parte venir». Thorne me abrazó tan fuerte como hacía años que no lo hacía. «Pasa. Nos alegra mucho verte». Levenia también me abrazó, envolviéndome en una nube de perfume caro. «Emma, cariño, estás guapísima. ¿Es el mismo vestido que llevaste en Navidad? Te sienta de maravilla». «Sí, es lo mismo», dije al entrar en la sala. «No le veo sentido a comprar uno nuevo para cada cena». «Ah, sí que podrías», exclamó Levenia con entusiasmo. «Con tus posibilidades, podrías comprarte un vestido nuevo cada día». «Nunca he sido derrochadora, Levenia», dije con calma. «Y no voy a empezar ahora».
La mesa ya estaba puesta en la sala, no en el comedor como siempre, sino junto a la chimenea, creando un ambiente más íntimo y acogedor. Había velas sobre la mesa, vino caro y copas de cristal. Todo parecía el escenario de una cena romántica, no de una reunión familiar. ¿Los niños se unirán a nosotros esta noche?, pregunté, al notar que la mesa solo estaba puesta para 3. Audrey regresó a la universidad y Edwin está en casa de un amigo, respondió Thorne. Pensamos que sería una buena oportunidad para que los 3 habláramos tranquilamente, como adultos, como una familia, añadió Lavinia con una sonrisa que no llegó a sus ojos. La cena fue exquisita, claramente pedida en un restaurante caro, no preparada por Lavinia, quien nunca se había destacado por su talento culinario. Al principio, la conversación giró en torno a temas neutrales: el tiempo, las noticias locales, las últimas películas. Pero sabía que solo eran preliminares. Cuando llegamos al postre, soufflé de chocolate, mi favorito, que Lavinia recordó de repente, Thorne por fin se puso manos a la obra. Mamá, Lavinia y yo hemos estado pensando mucho en lo que nos dijiste en Navidad, en el invento de papá, en el dinero, en tus planes. Dejé la cuchara, preparándome para lo que vendría después. Y nos dimos cuenta de que tenías toda la razón, dijo Lavinia con una sonrisa que parecía casi genuina. Mereces vivir para ti misma, disfrutar del fruto del trabajo de Rey. Apoyamos plenamente tu decisión de comprar una casa en las islas, de viajar, incluso de comprar un yate. La miré con incredulidad. Era lo último que esperaba oír de Lavinia. ¿En serio?, pregunté con cautela. Por supuesto, exclamó. Solo queremos formar parte de esta nueva etapa de tu vida. Podríamos ir a tus islas, pasar vacaciones juntos y ayudarte a construir tu nuevo hogar. Una familia debe permanecer unida, sobre todo cuando surgen oportunidades como esta. Ah, eso es todo. Se dieron cuenta de que no podían convencerme de que abandonara mis planes, y ahora intentaban integrarse, acceder a mi nueva vida, mi dinero, mi villa en la isla. Muy amable de tu parte, dije con neutralidad. Pero ya lo he organizado todo. El 3 de enero volaré a San Bartolomé para ver la villa y posiblemente firmar un precontrato de compra. Luego iré a Antigua a ver los yates. Ya está todo reservado y pagado. ¿El 3 de enero? Thorne pareció sorprendido. ¿Tan pronto? Sí, no veo el sentido de posponerlo. A mi edad, cada día es precioso. Miré fijamente a Lavinia, recordando lo que había dicho sobre cuánto tiempo me quedaba de vida. Pero podríamos ir contigo, exclamó Lavinia, para ayudarte con la selección y el papeleo. Es algo muy importante, después de todo. No te preocupes, tengo un excelente asesor financiero y un agente inmobiliario. Lo organizarán todo con profesionalismo. Hice una pausa. Además, quiero que este sea mi propio viaje, mi decisión, mi nueva vida. Lavinia intercambió una mirada con Thorne. Su plan, evidentemente, no estaba saliendo como esperaban. Mamá, solo estamos preocupados por ti, dijo Thorne. Estarás sola en un país extranjero, entre desconocidos. ¿Y si pasa algo? Estaré bien, Thorne. No soy la anciana indefensa que pareces creer. Todavía puedo cuidarme sola. Y además, planeo contratar personal, un auxiliar de salud a domicilio, tal vez una secretaria personal. Personas que estarán ahí para mí si necesito ayuda. Pero serán desconocidos, mamá. No serán familia. A veces los extraños te tratan mejor que la familia, dije en voz baja. Se hizo un silencio denso. Thorne parecía dolido. Lavinia parecía molesta. Las máscaras de amabilidad y preocupación comenzaron a desaparecer. Estás cometiendo un error, Emma, dijo Lavinia al fin, sin ocultar su irritación. Estarás sola en esta isla sin nosotros, sin una familia que realmente se preocupe por ti. Cuidar es diferente, Lavinia, respondí con calma. Cuidar no es pensar en alguien solo cuando descubres que tiene millones. Y no es ofrecer tu ayuda solo porque quieres acceder a su dinero. ¿Cómo te atreves?
exclamó, levantándose de un salto. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Y qué has hecho por mí, Levenia? Mantuve la calma, lo que pareció irritarla aún más. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por mi vida, mis pensamientos, mis sentimientos? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo por diversión, sin motivo, sin necesidad? Siempre nos has querido, exclamó Torne. Te invitamos a las fiestas y te ayudamos con la casa. Hacías lo mínimo, Torne, lo que se consideraba necesario para parecer decente a los ojos de los demás. Claro que cuidamos de mamá, suegra. Claro que viene por Navidad. Pero nunca te interesé por mí como persona. Era una función para ti, una obligación, a veces una niñera útil cuando necesitabas ir a algún sitio, pero nunca una persona con deseos, sueños y esperanzas propios. Levenia parecía a punto de estallar, pero Torne le puso una mano en el hombro, reteniéndola. Mamá, empezó con evidente esfuerzo, no peleemos. Solo queremos ser parte de tu vida, ayudarte en este nuevo camino. ¿Tan malo es eso? No, Torne, no es malo. Pero no creo que tus motivos sean sinceros, y no quiero construir una nueva vida sobre mentiras y manipulación. Quiero ser honesto conmigo mismo y con los demás. Me levanté de la mesa. Gracias por la cena. Estaba deliciosa. Llamaré un taxi. Puedo llevarte, dijo Torne. No, gracias. Prefiero un taxi. ¿Los niños se unirán a nosotros esta noche?, pregunté, al notar que la mesa solo estaba puesta para 3. Audrey regresó a la universidad y Edwin está en casa de un amigo. Ya estoy sola, Levenia, respondí. La única diferencia es que ahora estaré sola en un lugar hermoso, con suficiente dinero para tener la comodidad que quiero y con gente que quizás me trate mejor que mi propia familia. Llegó el taxi y corrí a la puerta, sintiéndome inmensamente aliviada de que esta noche por fin hubiera terminado. Torne intentó contactarme varias veces más durante la semana siguiente, dejándome mensajes y enviándome flores. Levenia tampoco se rindió. Incluso trajo a Edwin, con la esperanza de que ver a su nieto me ablandara, pero me mantuve firme. Dejé claro, con cortesía pero firmeza, que mi decisión era definitiva y que ninguna manipulación me haría cambiarla. Al mismo tiempo, continué con los preparativos del viaje. Me reuní con Alistair para firmar los documentos para cambiar mi testamento y otorgar un poder notarial para administrar mis finanzas durante mi ausencia. Contacté a la señora Duprey para confirmar nuestra reunión en San Bartolomé, revisé las fotos de yates que me había enviado el agente de Antigua y seleccioné algunas de las opciones más interesantes. Cada paso en esta dirección me llenaba de energía y confianza. Compré ropa nueva para el viaje, vestidos ligeros, sombreros para el sol y zapatos cómodos. Leí sobre el Caribe, estudié las costumbres locales e intenté aprender algunas frases en francés, que era común en San Bartolomé. La víspera de mi partida, recorrí la casa, despidiéndome de lugares que habían formado parte de mi vida durante tantos años, la habitación que compartí con Ray, la cocina donde cocinábamos juntos, la sala donde Torne dio sus primeros pasos. Era el final de un capítulo y el comienzo de uno nuevo. No sabía si algún día volvería a esta casa, pero estaba lista para dejarla ir, como tantas otras cosas en mi vida. La mañana del 3 de enero, estaba completamente preparada para partir. El taxi debía llegar a las 7 para llevarme al aeropuerto de Charlotte. Me senté en una silla junto a la ventana, contemplando el amanecer y pensando en el viaje que me esperaba, en la villa junto al mar, en el yate que navegaría por la costa caribeña, en la gente nueva que conocería, en los nuevos lugares que vería. Esta era mi vida, mi decisión, mi libertad. Y nadie, ni Torne, ni Levenia, ni nadie más, podría arrebatármela. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente vivo, verdaderamente libre, y fue una sensación maravillosa. El último día en Canapapolis fue extraordinariamente soleado y despejado, como si la naturaleza misma aprobara mi decisión de empezar una nueva vida. Me desperté con las primeras luces, llena de energía y determinación. Hoy era el día que había estado esperando y preparando durante las últimas 2 semanas, el día de mi partida al Caribe. Mis maletas ya estaban listas, 2 grandes y una de mano.
Contenían todo lo que había decidido llevar conmigo a mi nueva vida, mis fotos favoritas, algunos libros, documentos y el poco guardarropa que me vendría bien en el trópico. Todo lo demás lo regalé o lo dejé en la casa, que decidí conservar por ahora, pero alquilar a través de una agencia. Caminé lentamente por las habitaciones, despidiéndome del lugar que había sido mi hogar durante décadas. Cada rincón guardaba recuerdos. Aquí era donde Ray leía el periódico dominical, donde el pequeño Thorne dio sus primeros pasos, donde sus dibujos de la infancia colgaban en esta pared. Pero en lugar de tristeza, sentí paz y una extraña sensación de bienestar. Era como si la casa también me dejara ir, bendiciéndome con un nuevo comienzo. Después de prepararme un último desayuno en aquella cocina, tostadas con mermelada y una taza de café fuerte, me senté a la mesa y revisé todos los documentos, billetes, reservas de hotel en St. Barts, contactos de agentes inmobiliarios y corredores de yates, poder notarial para que Alistair administrara mis finanzas. Todo estaba en orden. No me sentía asustado, sino decidido e incluso un poco emocionado, como un niño antes de un viaje largamente esperado. El timbre interrumpió mis reflexiones. No esperaba visitas tan temprano, y mucho menos hoy. Al abrir la puerta, vi a Thorne y Levenia en el umbral con el rostro tenso. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Thorne sin saludar. «Buenos días, Thorne y Levenia», respondí con calma. «Pasen si quieren, pero estoy muy ocupada. Mi avión sale en 4 horas». Entraron en la casa y vi que Levenia miraba las maletas amontonadas contra la pared del pasillo. Apretó los labios. «¿De verdad te vas?», dijo con un tono entre incredulidad y fastidio. «Sí, Levenia, como te lo he dicho repetidamente durante las últimas 2 semanas». Me volví hacia Thorne. «¿Quieres un café? Es la última taza que puedo ofrecerte en esta casa». «No, gracias», respondió. «Mamá, por favor, hablemos en serio. No puedes irte sin hablar de esto con tu familia, sin resolver todos los problemas». «Thorne», lo interrumpí, «ya hemos hablado de esto varias veces y ya está todo resuelto. Alquilo la casa a través de una agencia. Alistair se encargará de mis finanzas. Todas las facturas están en pago automático. Soy mayor de edad y me he encargado de todo». «Ese no es el punto», exclamó Levenia, perdiendo los estribos. «Se trata del dinero, los $7 millones que vas a malgastar en una isla y un yate en lugar de dejárselos a tu familia. Ahí está. Por fin, sinceramente, sin pretensiones ni manipulación». Casi me sentí aliviada. «Ese es precisamente el punto, Levenia». La miré fijamente a los ojos. «El dinero, no se trata de cuidarme, ni de relaciones familiares, solo del dinero». «Mamá, eso no es justo», intervino Thorne. «¿Nos importas? Nunca has vivido sola en otro país, y mucho menos en una isla. ¿Y si te enfermas? ¿Y si necesitas ayuda? Thorne, viviré en uno de los lugares más lujosos del mundo, con atención médica de primera y personal que me cuidará. Y a diferencia de otros, no lo harán por la expectativa de una herencia, sino porque les pagaré bien». Levenia se enfureció. «No se puede comprar la atención, Emma. No se puede contratar gente y esperar que reemplacen a la familia». Apenas pude contener la risa. «Pero eso es exactamente lo que estás haciendo, Levenia, intentar comprar mi favor fingiendo cariño con la esperanza de ganar dinero. La única diferencia es que yo seré sincera con mis expectativas, y tú no». «Eres insoportable», exclamó. «Durante 23 años te llamé madre». «Ya estoy sola, Levenia», respondí. «La única diferencia es que ahora estaré sola en un lugar hermoso, con suficiente dinero para tener la comodidad que quiero y con gente que quizás me trate mejor que mi propia familia». Llegó el taxi y corrí a la puerta, sintiéndome inmensamente aliviada de que esta noche por fin hubiera terminado. Thorne intentó contactarme varias veces más durante la semana siguiente, dejándome mensajes y enviándome flores. Levenia tampoco se rindió. Incluso trajo a Edwin, con la esperanza de que ver a su nieto me ablandara, pero me mantuve firme. Dejé claro
con cortesía pero firmeza, que mi decisión era definitiva y que ninguna manipulación me haría cambiarla. Al mismo tiempo, continué con los preparativos del viaje. Me reuní con Alistair para firmar los documentos para cambiar mi testamento y otorgar un poder notarial para administrar mis finanzas durante mi ausencia. Contacté a la señora Duprey para confirmar nuestra reunión en San Bartolomé, revisé las fotos de yates que me había enviado el agente de Antigua y seleccioné algunas de las opciones más interesantes. Cada paso en esta dirección me llenaba de energía y confianza. Compré ropa nueva para el viaje, vestidos ligeros, sombreros para el sol y zapatos cómodos. Leí sobre el Caribe, estudié las costumbres locales e intenté aprender algunas frases en francés, que era común en San Bartolomé. La víspera de mi partida, recorrí ¿por qué debería pedirle atención a mi único hijo? Mi voz permaneció serena, pero por dentro hervía de ira. ¿Por qué cuidar de su madre tenía que ser por exigencia y no un deseo natural? Tenemos nuestras propias vidas, mamá, dijo Thorne en voz baja. Trabajo, hijos, compromisos. Todos tenemos una vida, Thorne. Y yo también tengo derecho a la mía, a pasar los años que me quedan como yo quiera, no como te convenga a ti. Y elijo vivir para mí, disfrutar de lo que tu padre ganó, no dejárselo a gente que solo se acordó de mi existencia cuando se enteraron del dinero. No es justo, exclamó Levenia. Ese dinero es la herencia de Rey. Debería quedarse en la familia, pasar a la siguiente generación. Eso es exactamente lo que hará Levenia, dije. Se destinará a criar herederos dignos, jóvenes inventores que, como él, sueñan con cambiar el mundo para mejor. He creado una fundación en su nombre que apoyará a los talentos que no tienen los medios económicos para hacer realidad sus ideas. ¿No es ese el mejor legado para un hombre que dedicó su vida a crear cosas nuevas? Thorne parecía desconcertado, como si nunca se le hubiera ocurrido. Pero Levenia me miró con una ira manifiesta. No puedes hacernos esto, no después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué has hecho por mí, Levenia? Pregunté. Tú, personalmente, recuérdamelo. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, pero no pudo decir nada. Exactamente, asentí. Nada, excepto fingir ser amable cuando necesitabas algo, y no lo voy a aguantar más. En ese momento, sonó el timbre. El taxi que debía llevarme al aeropuerto había llegado. Tengo que irme, dije, levantándome. Si de verdad quieres formar parte de mi vida real sin manipulaciones ni segundas intenciones, ya sabes dónde encontrarme. Tienes mi número de teléfono y mi dirección, pero no te volveré a llamar. No te molestaré. No te pediré atención. Ahora es tu decisión. Me dirigí a la puerta, pero Thorne me agarró del brazo. Mamá, por favor, no hagas esto. No te vayas así. Solté mi mano con suavidad. No me voy así como así, Thorne. Llevo semanas planeándolo, y mi decisión es definitiva. ¿Pero qué le vamos a decir a la gente? Exclamó Levenia. Que tu madre te dejó y se fue a gastar el dinero familiar en alguna isla. Puedes decirles la verdad, Levenia, dije, que Emma Holloway, a los 77 años, decidió empezar a vivir por sí misma, que se compró una casa en el Caribe y un yate, que por fin es feliz. O puedes inventarte una historia que refleje mejor tu imagen de nuera cariñosa. Me da igual. Abrí la puerta y le hice un gesto al taxista, que ya había bajado para ayudarme con el equipaje. Adiós o hasta luego, tú decides. El conductor metió mis maletas en el maletero y me senté en el asiento trasero, sin mirar atrás a Thorne y Levenia, que estaban en la puerta con cara de confusión y rabia. Cuando el taxi arrancó, no sentí tristeza, sino alivio. Fue como si me hubiera quitado de encima el gran peso que había cargado durante todos estos años. El viaje al aeropuerto de Charlotte me llevó casi una hora. El paisaje familiar de Carolina del Norte, el lugar donde había vivido toda mi vida, pasaba por la ventana. Pensé en lo que dejaba atrás y en lo que me esperaba. No sentía arrepentimiento, solo impaciencia y emoción. Todo transcurrió con normalidad en el aeropuerto: facturación, control de seguridad, embarque.
Ocupé mi asiento en primera clase, era la primera vez que viajaba con tanta comodidad. Al despegar el avión, miré por la ventana la ciudad que se desvanecía y sonreí. Un nuevo capítulo en mi vida había comenzado oficialmente. El vuelo a San Martín duró unas horas, seguido de un breve vuelo en jet privado a San Bartolomé. Todo el viaje fue un sueño, rodeado de lujo y la atención del personal, disfrutando de las vistas desde la ventana y la sensación de libertad. Cuando por fin llegué a San Bartolomé, me recibió Isabelle Duprey, mi agente inmobiliaria, una elegante francesa de mediana edad con un inglés impecable y una cálida sonrisa. S.R.A. Holloway, bienvenida a San Bartolomé, me dijo, estrechándome la mano. ¿Qué tal el vuelo? Delicioso, gracias, respondí, respirando el cálido aire tropical perfumado con mar y flores. Genial. He organizado el traslado al hotel para usted. Puede descansar esta noche y mañana visitaremos la villa. Los propietarios esperan con impaciencia su decisión. Un lujoso coche con aire acondicionado nos llevó al hotel, situado en una playa pintoresca. Mi habitación, o mejor dicho, mi suite, daba al océano. De pie en el balcón, contemplé el agua turquesa, las palmeras meciéndose con la brisa, la arena blanca, y pensé en Rey. Él aprobaría mi decisión. Siempre había querido lo mejor para mí, siempre había soñado con mostrarme el mundo, pero no había tenido tiempo. Estoy aquí, Rey, susurré. Por fin estoy aquí. A la mañana siguiente, Isabelle me recogió en el hotel y fuimos a ver la villa. Al llegar a la puerta, contuve la respiración. Parecía impresionante incluso en las fotos, pero en realidad, superó mis expectativas. Un edificio encalado de estilo mediterráneo con persianas azules y techo de tejas, rodeado de un exuberante jardín tropical, una espaciosa terraza con una piscina que parecía que se podía nadar hasta el océano, y un paseo privado hasta la playa, oculto a la vista por los acantilados. Por dentro, la villa era igual de hermosa, habitaciones amplias y luminosas con techos altos, muebles exquisitos y obras de arte en las paredes. El dormitorio principal tenía vistas al océano, y me imaginaba despertar cada mañana con el sonido de las olas y las gaviotas. ¿Qué opina, señora Holloway? Preguntó Isabelle, observando mi reacción. Es perfecta, dije. Absolutamente perfecta. ¿Le gustaría hacer una oferta a los propietarios? Sí, al precio que pedían, con el descuento. Y me gustaría que se quedaran con los muebles. Quedan perfectos en la casa. Isabelle sonrió. Creo que estarán muy contentos. Podemos firmar el acuerdo preliminar hoy mismo si estás listo. Estoy listo, asentí. Más que listo. Ese mismo día firmamos todos los documentos necesarios e hice el primer pago. La villa sería mía en 2 semanas, una vez completados los trámites legales. Mientras tanto, podía continuar mi viaje al Caribe como lo había planeado. Al día siguiente, volé a Antigua, donde me esperaba Marcus Holden, un agente de yates. Me mostró varias opciones, pero al instante me enamoré del Sea Star, un elegante yate de 22 metros con 3 camarotes, una amplia cubierta y todas las comodidades modernas. No era nuevo, hacía 4 años que se construyó, pero su anterior propietario lo había mantenido en perfecto estado. Es perfecta para una persona con una tripulación pequeña, explicó Marcus. Suficientemente maniobrable para explorar bahías pequeñas, pero lo suficientemente cómoda para travesías largas, y el precio es muy razonable, $1,400,000, incluyendo todo el equipo. Me la llevo, dije sin pensarlo. Este barco era justo lo que Rey quería, ni muy grande ni muy pequeño, perfecto para explorar el Caribe. Marcus se sorprendió de mi rápida decisión, pero enseguida se sobrepuso a sus emociones y empezó a explicarme los siguientes pasos: comprobar el estado técnico, el papeleo y contratar una tripulación. Necesitarás al menos un capitán y un mecánico, dijo. Puedo recomendarte a gente con experiencia que conoce bien estas aguas. Agradecería las recomendaciones, respondí. Y necesito personal para la villa en St. Barts, una empleada doméstica, un cocinero, quizás un jardinero. Tengo un conocido en St. Barts que se encarga de reclutar personal para las villas. Puedo ponerte en contacto con él.
Las siguientes 2 semanas pasaron volando. Viajé entre las islas, haciendo turismo, reuniéndome con posibles tripulantes de yates y personal de villas, resolviendo un sinfín de problemas de organización. Pero no sentía cansancio, solo alegría y entusiasmo por las nuevas experiencias y oportunidades. Finalmente, el 15 de enero, me convertí oficialmente en el propietario de la villa en San Bartolomé y del yate Sea Star. Ese mismo día, contraté al personal, Jan, un experimentado ama de llaves francesa, Rafael, un talentoso chef de Martinica, José, un sonriente jardinero de República Dominicana. Para el yate, elegí al capitán James, un inglés con 30 años de experiencia navegando en aguas del Caribe, y a Michael, un mecánico de Trinidad. Mi nueva casa se convirtió rápidamente en un verdadero hogar gracias al cuidado de Jan, quien la llenó de flores frescas y pequeños detalles acogedores. Rafael preparó comidas deliciosas, combinando técnicas francesas con ingredientes locales. José transformó el jardín en un paraíso tropical con orquídeas en flor y árboles frutales exóticos. Todas las mañanas me despertaba con el sonido de las olas, desayunaba en la terraza con vistas al océano y luego pasaba el día explorando la isla o navegando hacia las islas vecinas. Por las noches, solía sentarme en la terraza con una copa de vino, contemplando la puesta de sol y reflexionando sobre cómo había cambiado mi vida. A mediados de febrero, cuando ya me había adaptado por completo a mi nueva vida, recibí una carta de Alistair. Me informó que todas mis finanzas estaban en orden, que la casa en Canapapolis se había alquilado con éxito y me preguntó cómo me estaba adaptando. Al final de la carta había una postdata, PD, su hijo me ha llamado varias veces para preguntarle por su dirección y número de teléfono. Le dije que solo le daría esta información con su permiso. Lo pensé un buen rato antes de responder. Una parte de mí quería cortar por completo con todo vínculo con el pasado, con la gente que solo me recordaba por el dinero. Pero la otra parte, la que aún recordaba al pequeño Torne, sus primeros pasos, su risa de bebé, no podía cerrar la puerta del todo. Terminé escribiéndole a Alistair, puedes darle a Torne mi correo electrónico. Si de verdad quiere contactarme, puede escribirme, pero no prometo responderle si considero que sus palabras son solo un intento de manipulación. Pasó una semana, pero no recibí ninguna carta de Torne. No me sorprendió ni me disgustó. Estaba lista. Mi nueva vida estaba llena de experiencias fascinantes, nuevas amistades y la libertad de hacer lo que quisiera, cuando quisiera. Ya no era una anciana solitaria a la que solo recordaban cuando era necesario. Era Emma Holloway, una mujer que, a sus 77 años, había encontrado el coraje para empezar de cero. Un soleado día de marzo, me encontraba en la cubierta del Sea Star, contemplando las aguas turquesas y pensando en Ray, en cómo había soñado con tener un barco como este, en cómo quería mostrarme estas islas pero no tenía tiempo. Cómo su ingenio, su esfuerzo y su amor por mí habían hecho posible esta nueva vida. Gracias, Ray, susurré, mirando el mar centelleante. Gracias por este regalo. James, mi capitán, subió a cubierta. Hermoso día para navegar, señora Holloway. ¿Le gustaría navegar hasta la isla de San Juan? Hay una cala preciosa donde casi nunca hay turistas. Me encantaría, James, sonreí. Y, por favor, llámame Emma. Lo que tú digas, Emma, le devolvió la sonrisa. ¿Te doy las amarras? Amarres sueltos, capitán. A toda velocidad. El barco se alejó lentamente del muelle, ganando velocidad. Me quedé encubierta, sintiendo el sol en la cara y el viento en el pelo. Y supe que por fin había encontrado mi lugar en el mundo. Un lugar donde me respetan, no por mi dinero, sino por quién soy. Un lugar donde puedo ser yo mismo sin pretensiones ni concesiones. Canopoulos, con sus inviernos fríos y corazones fríos, quedó atrás. Atrás quedó una vida en la que siempre estuve en un segundo plano, adaptándome a los demás, sacrificando mis propios deseos por el bien de los demás. Delante de mí se extendía el infinito mar azul, nuevos horizontes, nuevas aventuras. A los 77 años, por fin era libre.